Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del que vive, del que reina. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Hermanos, nos gozamos en presencia del Señor. Y cómo no estar alegres sabiendo que nuestro Dios va al frente, abriendo camino, amén, derribando los muros, rompiendo los cerrojos de bronce y permitiéndonos que salgamos a lugares espaciosos por la gracia que nos es concedida en Cristo Jesús. Amén. El cristiano se puede ver apremiado, perseguido, luchado, batallado, pero siempre del Señor habrá de venir respiro y liberación. Y esta es una mañana de esas, de las que estamos recibiendo el respiro, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios que se está moviendo en medio de su pueblo para fortalecerlo en todo, hermano. Aleluya. Aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero invitarles en esta mañana a abrir las Sagradas Escrituras. Quiero referirme a no dejar de hacer lo que es más importante. Amén. Estos son tiempos difíciles, son tiempos de apremio, son tiempos de persecución. Son tiempos donde la maldad va en aumento, el amor de muchos se enfría, pero nosotros como creyentes debemos perseverar en no dejar de hacer lo que es más importante. Y para ilustrar, hermano, a modo de que podamos fundamentar aquello de lo cual en esta mañana vamos a estar compartiendo, vamos a leer diferentes textos de la Biblia en los cuales el Señor exhortó a sus contemporáneos, a su pueblo, a sus discípulos y aún a la gente en general que quería hacer las obras de Dios en cuanto al valor de lo que era más importante y que no debía dejarse de hacer. Amén. Para ello quiero invitarle a abrir su Biblia, hermano. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Gloria sea el nombre del Señor. Una vez que lo haya hallado, si me dice amén, entenderé que podemos leer y damos juntos lectura a las Sagradas Escrituras y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego es el que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor. Te ruego en oración, junto con cada hermano, con cada hermana, el que nos sea concedida la gracia para poder hablar tu palabra con denuedo y que ella produzca el fruto para lo cual tú la envías en esta mañana, Señor. Por lo cual te pido, Señor, no te reserves ningún consejo, Señor, ninguna palabra de sabiduría, ninguna palabra exacta de ciencia, Señor, sino que concede que por medio del Espíritu Santo, Señor, y con toda gracia y con todo de nuevo, Señor, nos sea ministrada esta tu palabra, Señor, para que por medio del conocimiento de tu voluntad podamos ir creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado, dándote gracias, creyendo que eres poderoso para hacerlo y aún mucho más abundantemente todavía de lo que estamos pidiendo y entendiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, como decía, los tiempos son difíciles. Son tiempos que apremian, que la gente anda muy apurada por todo. Amén, anda apurada por tener casa, por tener vehículos, por tener buena educación para sus hijos. Anda apurada para tener buena comida, buen bienestar, buen pasar, buen confort.
La gente anda premiada más por las cosas terrenales, las cosas temporales. Amén. Anda premiada por muchas cosas terrenales y temporales que por aquellas cosas que son eternas y que han de permanecer para siempre. Amén. Y nosotros tenemos que mirar no las cosas que se ven, porque ellas van a pasar, sino las que no se ven, porque de esas cosas solo puede mirar la iglesia, que es la que camina por medio de la fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción basada en el oído. Entonces, si hay alguien que tiene la capacidad de mirar las cosas que no se ven, ese es usted, ese soy yo. Cada uno de los que fuimos llamados con este llamamiento santo. Y aunque el tiempo apremia y la gente anda muy apurada y la corriente del mundo quiere arrastrar a muchos, y el engaño del diablo, y aún si le es posible, va a tratar de engañar aún a los mismos escogidos, nosotros tenemos que estar atentos en cuanto a lo que es más importante para no dejar de hacerlo. Amén. En cuanto a lo que es de mayor valor, para que no lo dejemos de practicar, para que no lo dejemos de hacer. Jesús exhortó a los contemporáneos de él y le dijo: vosotros diezmáis del eneldo, diezmáis de la menta, diezmáis del comino, pero os olvidáis de lo más importante, lo que la ley os enseña, la justicia, la misericordia, la benignidad, porque la ley es justa, es santa y perfecta, porque fue dada por Dios. Así que practicar las enseñanzas que la ley daba eran para el bienestar del hombre y el buen relacionamiento para con Dios y para con el prójimo. Si uno se pone a mirar en todos los estatutos, todas las normas que Dios dio al pueblo de Israel, no nos lo dio a nosotros, se lo dio al pueblo de Israel. Amén. No nos lo dio a nosotros, se lo dio al pueblo de Israel. Pero si nosotros lo miramos, que tenemos la gracia de haber sido injertados en el olivo verdadero, que es Jesucristo, y por eso también nos es dado el tener el conocimiento de Dios y de su voluntad. Así que si queremos indagar y mirar en cuanto a todo lo que son las normas, las reglas que Dios había dado por medio de la ley, vamos a descubrir que es para tener un buen relacionamiento con Dios y un buen relacionamiento con el prójimo y para vivir una vida plenamente dichosa. No nos lo dio a nosotros porque a nosotros nos dio algo más elevado, que nos dio la vida de su Hijo. Nos dio una naturaleza nueva e inherente a esa naturaleza todas las virtudes de Cristo. Él escribió la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. No la escribió en tablas de piedra, sino que las escribió en el corazón y en la mente. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, de quien nos ha hecho participantes. Al ser participante de una nueva naturaleza, las virtudes de Cristo vienen inherentes en esa vida que hemos recibido por medio de la fe, y el practicar esa vida nos es algo natural. Por eso hay cosas que son contra naturaleza en cuanto para los cristianos. No practicar el amor, no practicar la benignidad, no practicar la misericordia, no practicar la generosidad, no practicar la templanza, no practicar la mansedumbre, no practicar la paciencia, no practicar la fe, no practicar la paz, no practicar esas cosas es antinatural. ¿Por qué? Porque todo eso es fruto del Espíritu que Dios hizo morar en nuestros corazones. Todo eso es fruto del Espíritu que Dios hizo morar en nuestros corazones. Por eso es que los exhortó y le dijo: no debías dejar de hacer aquello. Y esto para aquellos que enseñan de que la Biblia no enseña en el tiempo de la gracia de que hay que diezmar. Hermano, ¿qué hay de malo con de traer el diezmo? ¿Qué hay de malo con traer el diezmo? ¿Qué hay de malo con traer la ofrenda? ¿Por qué enseñar que esas cosas no se practiquen a los hermanos como tanta gente busca y enseña y cita textos de la Biblia? ¿Qué hay de malo? Si lo peor que hay para el creyente es ser avaro. ¿No sabe que los avaros, los homosexuales, los que se dan en borrachera, los que viven en orgía, no sabe que ellos, los adúlteros, no sabe que ellos no heredarán el reino de Dios? Y cuando uno deja de dar para la obra de Dios, ¿por qué cree que da? Por la avaricia. No deja de dar por la generosidad, deja de dar por la avaricia, que es un fruto de la carne. Entonces, incentivar. Nosotros no lo enseñamos como mandamiento.
Porque si verdaderamente lo enseñáramos como mandamiento, tendríamos que enseñar el mandamiento del amor. Y el amor todo lo da y todo lo sufre. Si lo enseñáramos como mandamiento, no podríamos enseñar el diezmo, tendríamos que enseñar que uno mismo se tiene que dar enteramente para el Señor, con lo que es y con lo que tiene. Pero no lo podemos enseñar por la estatura espiritual de la iglesia. No lo podemos enseñar, ¿por qué? Porque para enseñar también uno tiene que vivir. Uno no puede enseñar como quien tiene autoridad si no lo vive. Entonces, por la estatura espiritual, y no estoy hablando de la suya, estoy hablando también de la mía. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar enteramente entregado al Evangelio y tengo que estar entregado enteramente con todo lo que soy, con todo lo que poseo, por amor a la obra de Dios y por amor a Cristo, si no sería un hipócrita. Pero ¿usted cree que no va a llegar el tiempo en donde no haya un grupo de personas, donde haya un pueblo, un remanente fiel, que esté enteramente entregado al Señor con todo lo que es? Si la iglesia de Tesalónica sufría con gozo el despojo de sus bienes, ¿cómo va a sufrir alguien con gozo el despojo de sus bienes? Pero va a venir un tiempo, porque viene, nosotros ahora estamos mirando la ley del aborto, estamos mirando la ley de que se están gestando, todo esto, de la diversidad de género, pero detrás de eso, después de eso, también van a venir otras leyes, donde se van a meter con el patrimonio suyo, y se van a meter con el patrimonio suyo y van a entrar a manejar sus bienes. ¿Por qué? Porque todo va hacia un único gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo. Y la persecución, ¿quién cree que la va a sufrir? La iglesia. Amén. Entonces ahí es donde se va a ver quiénes verdaderamente están por el Señor. Y han habido, y aún hoy día hay en algunos países donde los cristianos, por causa de la persecución, tienen que dejarlo todo. Tienen que abandonar todo. ¿Por qué? Porque tienen que huir, tienen que dejar oficio, tienen que dejar trabajo, tienen que dejar bienes, tienen que dejar propiedades. Y aún hay otros que lo tienen que dejar por causa del hambre. Hay gente, por ejemplo, como en Venezuela, que está dejando sus bienes, su patrimonio, y se tiene que ir por causa del hambre. Tal vez no lo hace por causa de Cristo, pero lo hace por causa del hambre, porque no hay trabajo, por la necesidad que hay y todo eso. Amén. Pero esas cosas siempre han habido, pobre, hambre, desigualdad, siempre ha habido desde que el hombre está sobre la faz de la tierra y desde que el pecado entró al mundo. Siempre ha habido. Amén. Pero lo que nosotros estamos mirando, hermanos, en cuanto a la iglesia. Entonces, ¿por qué enseñar que no se hagan esas cosas? Y enseñar esas cosas preserva a la iglesia en salud. ¿Por qué? Porque el dar le evita que usted sea avaro. Tiene lucha para dar. Yo también tengo lucha para dar. Yo también tengo lucha para poner mi mano en el bolsillo. Todos tienen lucha, mayormente, casi todos tienen lucha. Pero mientras estamos practicando, no somos vencidos de lo malo, sino que vamos venciendo con el bien el mal. Llegará un día que por el ejercicio, en la práctica, entre el discernir, entre lo bueno y lo malo, hayamos sometido todos esos deseos a la voluntad del Señor y estemos entregados enteramente a la obra de Dios y al ministerio, y que nos hayamos entregado nosotros con todo lo que poseemos. Anhelo ese tiempo, trabajo por ese tiempo. Porque cree que uno se aboca al estudio de la palabra y enseñar la palabra para poder formarnos a la misma imagen de Cristo. Para poder formarnos a la misma imagen de Cristo, porque esa es la tarea de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que lleguen a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor Jesús los exhortó y les dijo, porque lo más importante que enseña la ley no es esto, sino que es la justicia, que es la misericordia y que es la fe. Aún la ley y un mandamiento dado como por ordenanza me puede enseñar de la fe.
Y sí, porque uno cuando lo hace, y lo hace para Dios, ¿por qué lo hace? Por medio de la fe que tiene. Cuando uno lo hace y lo hace para Dios, ¿por qué lo hace? Por medio de la fe. Amén. Todo lo que usted hace, el orar, el congregar, el servir, el dar, todo lo que hace, ¿no lo hace por medio de la fe? Guardarse del mundo sin contaminación, sin pecado. ¿Por qué lo hace? No lo hace por medio de la fe, porque sabiendo lo que es agradable delante de Dios, usted por la aspiración de tener una buena conciencia delante de Dios que lo recibió en el nuevo nacimiento, quiere agradarlo de continuo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bendito y santo sea. Entonces también un mandamiento me enseña de la fe, porque mientras yo lo practico me voy edificando en la fe. ¿Por qué? Porque voy comprobando, porque al obedecer, por medio de la obediencia yo tengo un resultado, y a través del resultado ya no es esperanza, sino que ya es algo que estoy viviendo. La fe o la esperanza es la certeza de lo que se espera, lo que se aguarda. Pero cuando yo empiezo a practicar por medio de la fe y tengo resultados y eso me lleva a una experiencia, yo ya sé por qué. No porque me contaron, sino porque lo comprobé. Amén. Y de ahí es que uno habla con la autoridad de la palabra de Dios. No porque la sabe la palabra de Dios, no porque la ha oído la palabra de Dios, sino ¿por qué? Porque la vive a la palabra de Dios. La autoridad de la palabra, amén, no está simplemente en el oírla, sino también en el obedecerla, el de comprobar. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora miramos, ¿el exaltar a Jesús es algo bueno? El glorificarlo al Señor, cuando decimos gloria a Dios, cuando alabamos al Señor, ¿es algo bueno? Amén. Y en una oportunidad Jesús lo exaltaron. Y no solo lo exaltaron a Él, sino que viendo lo que Él era tan bueno, viendo que Él tenía tal gracia, hubo una mujer que le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que te amamantaron. Hubo una mujer que viendo la gracia de Dios en Jesús, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, porque era una mujer, diciendo, si hubiera sido yo me sentiría sumamente dichosa. ¿Por qué? Porque te veo a ti y veo un gran hombre de Dios. ¿Qué mujer no quisiera que su hijo fuera un gran hombre de Dios? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces ella dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que mamaste. Jesús la mira y le dice, más bienaventurado, dice, el que oye la palabra de Dios y la guarda. ¿Había algo mejor todavía? Por eso cuando yo veo a alguien quebrantado en la presencia del Señor y alabando a Dios, me gozo. ¿Por qué? Porque no es malo. Por el contrario. Tenemos que tener sentimientos, tenemos que tener emociones. Ayer estuvimos compartiendo de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. ¿No voy a sentirle? El apóstol Pablo decía, el Espíritu le está dando testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. En esa relación, la presencia de Dios es algo que tenemos que sentir. En estos días escuché una alabanza que compartieron allí en el Congreso y que después el pastor Pedro Lapachan, que predicó en la mañana, la compartió nuevamente. Y dice, una parte de esa alabanza dice, tu presencia es el cielo para mí. Nunca la había oído yo esa alabanza. Tu presencia es el cielo para mí. Y cuando la escuché dije, qué cierto, porque yo no necesito ir al cielo. Siento la presencia del Señor y es como que estoy en el cielo. ¿O no es así? Amén. Cuando uno siente la presencia del Señor, ¿no es como que está en el cielo? Amén. Entonces, sentir la presencia del Señor, tener emociones, expresar emociones, manifestar emociones, es muy bueno. Es muy bueno para el creyente. Pero Jesús lo llevó y dijo, hay algo mejor todavía. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solo con las emociones, pero no estoy atento a la palabra que se está predicando, y no estoy atento como para practicarlo, como para vivirlo,
soy simplemente un creyente emocional. Y eso no me garantiza que yo voy a dar fruto. Eso no me garantiza que yo voy a dar fruto. Si usted lee en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el versículo 20, Jesús dijo que la semilla que cayó entre pedregales es semejante a aquel que al oír la palabra de Dios se gozó. Pero después, por no tener raíz, por no tener profundidad, no pudo dar fruto. Y en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? El que oye y entiende la palabra de Dios. O sea, el que oye, pero no simplemente oye como quien viene a oír un mensaje a cumplir con una rutina religiosa. Oye y entiende, o sea que puso su sentido para estar atento, puso su sentido para poder comprender la voluntad de Dios, puso sus sentidos también para luego estar atento y que de lo que el Señor le habló poder practicarlo, porque eso es entender. Amén. Es cuando yo pongo mi sentido y puedo estar atento de lo que estoy oyendo y lo recibo como de quién es, que es de parte de Dios y que viene para instruirme en un camino de justicia, en un camino de verdad. Y estoy atento para que cuando se presente la oportunidad poder practicarlo. Ese es el que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Por eso es que Jesús, cuando lo alabaron, y la mujer expresó en ese gozo por ver lo que a quien estaba viendo y oír a quien estaba oyendo, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurado los pechos que mamaste. Y Jesús dijo, más bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Más bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Por eso si yo a la iglesia solo voy para sentir la presencia del Señor, pero no me llevo un mensaje que me edifique, que yo haya podido aprender algo de parte del Señor y que luego lo pueda practicar, me fui a medias, que es el gran problema hoy y que para lo que muchos se abocaron es para el lado de los sentidos y de las emociones. Y no está mal, ojo, no lo juzgo como malo, pero se tiene que complementar con todo, con un todo. Amén. Tiene que la gente sentir la presencia de Dios. Amén. Para eso tiene que haber gente que esté capacitada, que ministre los coros, que alabe al Señor, alguien que presida y que lo haga con diligencia. Amén. Amén. Tiene que estar todo eso en la iglesia. Pero también tiene que estar el que está velando por la doctrina. También tiene que estar el que está enseñando la sana doctrina. ¿Para qué? Para que la iglesia sea un todo. Porque si yo siento la presencia de Dios, pero no edifico mi fe, puede ser que sea como la semilla que cayó entre pedregales. ¿Por qué? Porque después va a venir la prueba de la fe. Aunque la fe, como el oro y perecedero, se prueba por fuego, ¿no es cierto? Va a venir la prueba en que yo lo que oí lo voy a tener que practicar. ¿Por qué? Porque tenemos que salir aprobados según se nos ha confiado el Evangelio. Si se nos confía el Evangelio, que es el conocimiento de la verdad y de esta libertad tan gloriosa, amén, tenemos que salir aprobados, ¿cierto? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, cuando usted escuche, esté atento, porque después que haya escuchado, se va a presentar la situación en donde usted lo que recibió lo va a tener que practicar. Y si usted está atento y practica lo que le fue enseñado, va a salir aprobado. Amén. Y no es que Dios tienta, porque Dios no puede tentar ni ser tentado. Cuando uno es tentado de sus propios malos deseos. Por eso es que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no nos creamos que somos algo por nosotros mismos, porque si algo somos y si algo podemos, es porque Cristo está en nosotros. Es porque Cristo está en nosotros. Pero al tener este tesoro en vaso de barro y por causa de la naturaleza de pecado
que es en la cual hemos venido, la tentación, la prueba, la lucha se va a presentar. Y yo voy a tener que salir aprobado. ¿Y quién es el que sale aprobado? El varón que soporta la tentación. Bienaventurado, dice el varón que soporta la tentación, porque después de que haya sido probado y salga aprobado, se le dará la corona de la vida. Amén. Entonces eso es así. Y yo tengo que ser consciente de ello. Amén. Por eso es que no puedo recibir solo con gozo. Tengo que aplicar los sentidos. Y no los sentidos naturales, porque para la carne las cosas de Dios son locuras, sino que son para el hombre espiritual, porque Él es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso que el entender es por medio de la fe. Amén. Pero yo tengo que poner los sentidos que Dios me ha dado en práctica, en marcha, para poder recibir todo lo que Él me ha dado. Por eso es que Jesús dijo: más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Servir al Señor es bueno? Amén. Seguro que es bueno, ¿no es cierto? Amén. ¿Y pero por qué a María le dijo que ella había escogido lo mejor? Cuando Marta le dijo: Señor, ¿no te inquieta ver que mi hermana está sentada y yo estoy preparando el servicio para todos? ¿No te inquieta ver que mi hermana está sentada y yo estoy atendiéndola a todos? Y le dijo: Marta, Marta, afanada y preocupada estás en tus labores. Y le dice: María ha escogido lo mejor. Amén. Lucas capítulo 10, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, es un engaño esto de creer que todo lo hace uno. Y es un engaño también el creer que todo lo tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer una parte. Amén. Y es un engaño el creer que hacer la obra de Dios a uno lo desgasta. Es un engaño. Eso ha servido más que nada para desalentar. No, que fíjate que lo tenés que hacer todo, que todo lo hace uno. Es un engaño. Yo estoy en el ministerio pastoral y estoy sirviendo. Y una de las cosas que he comprobado es que no es así que todo lo tiene que hacer uno. Y que una persona es la que se tiene que encargar de todo. Somos un cuerpo y el cuerpo tiene miembros. Hay una salida para eso, cuando uno se siente sobrecargado. Primeramente Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo le haré descansar. Amén. Si yo estoy más ocupado de la obra del Señor que del Señor de la obra, es seguro que me dejaste y me canse. Si yo me voy detrás de la obra del Señor y quiero hacer todo y no me ocupo del Señor de la obra, me voy a cansar y me voy a desgastar. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y la otra salida, ¿sabe cuál es? Es una salida práctica y sencilla. Pedir ayuda. Cuando usted no puede, tiene que pedir ayuda. Amén. Andarán dos en el camino. Si el uno cayere, Dios no nos mandó nunca a caminar solo como llanero solitario. Cuando yo no puedo hacer la obra del Señor, o veo que la obra me supera y que no tengo los resultados que debiera de tener o lo que he esperado, sencillamente pido ayuda. Tengo que pedir ayuda. Y no pensar que todo recae sobre mí y que todo lo tengo que hacer yo, sino sencillamente pedir ayuda. No, la ayuda y la liberación y el respiro siempre viene de parte del Señor. Yo en estos últimos años
que uno va creciendo y desarrollándose en el ministerio, en la tarea, en el llamado que recibió uno del Señor, he comprobado que cuando no tengo la ayuda de quienes podrían o debieran ayudarme, el Señor me envía la ayuda. Y me ha enviado ayuda económica, me ha enviado ayuda de mano laboral, me ha enviado ayuda. Siempre. Siempre yo tengo que mirar y ver de que primeramente quiénes estamos, porque es un privilegio servir a Dios, ¿no es cierto? Es una honra servir a Dios. Pero si estamos dormidos y no nos despertamos a la realidad espiritual, de lo cual son los tiempos que vivimos y la tarea a la cual tenemos que realizar, alguien va a hacerlo. Jesús lo dijo. Si estos callaren, las piedras hablarán y darán testimonio acerca de mí. Así que ¿para qué los voy a mandar a callar? Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, María tal vez también tenía que haber estado sirviendo, porque el servicio había que hacerlo. La gente tenía que ser atendida. Pero ella, ¿qué dice el Señor? Que había escogido lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que ver que hay algo que es mejor. ¿Y sabe lo que es mejor para usted? No es estar siempre en la presencia del Señor y buscando que Dios le hable. Porque hay tiempo para estar en la presencia del Señor y hay tiempo para estar en la obra de Dios. Amén. Hay un tiempo para todo, porque si no vamos a vivir vida de monástica, nos enterramos en un monasterio a orar y a comer de la quinta y bueno, y vivimos así. Una vida de austeridad y en la presencia del Señor. Pero ¿y el mundo quién lo va a alcanzar? ¿Cómo creerán si no le fuera anunciado? ¿Cómo les será anunciado si no fueren enviados? Más cuán bellos son los pies de los que anuncia la paz. Entonces yo puedo decir, bueno, no me quiero contaminar con el mundo, voy a vivir vida monástica, que en una quintita, vivo en austeridad y en comunión con el Señor, como se ha intentado hacer por muchos siglos, y aún hay gente que hoy día lo practica. Pero el mundo se va perdiendo. Y yo soy deudor al mundo, porque lo que he recibido de gracia también lo tengo que dar. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hay que servir a los hermanos, hay que hacer la tarea, amén, pero siempre hay algo que es mejor. Y lo mejor es la voluntad de Dios para uno en ese momento. En ese momento. Por eso yo tengo que entender qué momento es el que estoy viviendo y qué es lo que tengo que hacer. Y para eso me fue dado el Espíritu Santo para guiarme. Él me quiere guiar. Y a su vez, a la iglesia le fue dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarnos. Así que si yo no entiendo lo que la Biblia dice o la voluntad del Señor y no veo la guía del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Pido ayuda. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Cuál es mi vida? Amén. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacer la obra del Señor? Mira, los otros días le decía a un hermano, ¿vos querés sacar tema con un pastor? Hay una pregunta que siempre todo pastor te la va a responder. ¿Sabe cuál es? Pastor, ¿cómo puedo hacer las obras de Dios? Siempre el pastor te va a responder eso. Si usted le pregunta, ¿usted quiere sacar tema con un pastor? Pastor, ¿cómo puedo hacer las obras de Dios? Y el pastor le va a decir, ¿por qué? Porque es pastor. Amén. Porque la obra de Dios está en uno. Y él le va a decir, le va a saber decir qué es lo que tiene que hacer en ese momento, le va a escuchar, le va a aconsejar, va a tener. Amén. Y pastores hay. Hay profetas, hay evangelistas, hay hermanos que nos presiden. Amén. Y bueno, tengo que pedir ayuda. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
La sensatez no está en lo que yo pienso, lo que yo creo, sino en lo que Dios dice y en la dirección que Dios tiene para mi vida. Porque hay cosas que me pueden parecer una locura. Hay cosas que me pueden parecer una locura. Amén. Pero si Dios me manda a hacerlo, aunque parezca una locura, si no está en disconformidad con lo que la Escritura dice y con la dirección que está a través de los que me presiden, por más que sea una locura, yo tengo que obedecerle al Señor. Amén. Yo tengo que obedecerle al Señor. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hay cosas que parecen una locura, pero si tiene que ver en conformidad con lo que la Escritura dice y con lo que mi pastor, que es el que me preside, tiene como dirección de Dios para mi vida, aunque a mí me parezca una locura, yo tengo que obedecer, porque la obediencia es donde está la bendición. Y la manera de aprovechar bien el tiempo está en ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y eso es una revelación de Dios para nuestras vidas. Solamente en la comunión con el Señor es donde se da esa revelación. Hermanos, amados del Señor, los tiempos son malos, aprovechemos bien el tiempo, no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y siempre hay algo que es mejor, siempre hay algo que es más excelente. Hay cosas que son buenas y que no deben dejar de practicarse porque traen un beneficio para nuestra vida espiritual. Pero no me he de conformar con lo que estoy practicando. Yo voy de lo bueno hacia lo mejor y de lo mejor hacia lo excelente. El justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Alabado y bendecido sea el Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias porque nos has enviado tu palabra para que por medio de ella despertemos a un entendimiento en cuanto al valor que tiene la guía y la dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas, Señor. Y el valor que tiene, Señor, el escoger lo que es mejor, Señor. Y siempre habrá algo que es más excelente, algo que es mejor, Señor, porque nuestra vida es una vida que va en progreso, en aumento, Señor. Es una vida que se renueva de día en día, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso, Señor, el que tú reveles tu voluntad y nos hagas entendido en cuál sea el tiempo que estamos viviendo y el momento, Señor, en el cual nosotros tenemos que actuar, en el momento en cual tenemos que callar, en el momento en cual tenemos que saber esperar, Señor. Eso es muy importante y muy valioso, Señor. Por eso, a fin de no perder el tiempo en cosas que son vanas y sin provecho, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias por la guía y la dirección del Espíritu Santo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, y a su nombre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, iglesia amada. Después de haber oído y recibido la palabra del Señor, vamos a gozarnos ahora y vamos a alabar todos juntos el nombre del Señor mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena. ¡Aleluya! Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,